columnas del Centro Cívico Cultural Legislativo, lugar donde este día tendremos el conversatorio, la expresión literaria y la presentación de la segunda edición de El Salvador Gaceta, en conmemoración del 30º aniversario de la ofensiva hasta el tope 1989. Tenemos el honor de contar con los panelistas y actores de este trágico e histórico evento, por lo que me permito presentarlos en su orden de izquierda a derecha. Tenemos al señor coronel piloto aviador diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Argumedo, al señor licenciado Francisco Jovel, al señor general Juan Orlando Cepeda y al señor coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, José Antonio Castillo Ortiz. También nos acompaña el señor poeta y escritor Jorge Ramírez. Por lo que pido a todos los presentes ponerse en pie y entonemos a una sola voz las notas de nuestro himno nacional. Seguidamente, guardaremos un minuto de silencio en honor a quienes ofrendaron su vida en pro de su causa. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación tendremos invocación espiritual por el pastor Boris Castro. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Siéntense, por favor. El privilegio, pues, a través de Manuel Luis Montt,
Monzón poder dirigir unas palabras de paz a nuestro país, a nuestros hermanos que también sufrieron esto. Mi respeto y admiración a los guerreros verdaderos que estuvieron defendiéndonos o defendiendo sus ideales. Así como rendimos ese minuto de silencio por todos ellos, por todos esos héroes, también así debemos de mantener una exaltación continua por aquel que dio su vida por nosotros, ese guerrero también que dio su vida por nosotros en esa cruz. El hermano Monzón, si me hace el privilegio, por favor, acompañarme. Me dice, pastor, esto es algo tremendamente fuerte, grande para nuestra patria. Y yo le pido que nos acompañe en una oración por el buen desarrollo del programa y por paz a cada uno de todos los que participaron. Recuerdo que hay dos tipos de víctimas: las víctimas que cesaron sus vidas y las víctimas presentes que seguirán siendo víctimas mientras ellas sigan permitiéndoselo ser. Nuestro Padre, nuestro Señor Yahweh, nos ofrece la paz, y esa paz debe estar presente en nuestros corazones. Pedro le dice a Yahshua, a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿70 veces? Son más de 70 veces, 7 veces, hasta 70 veces 7. Nosotros debemos de mantener, procurar esa paz interna, aprender también a perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos y lo que no hicimos. No seamos más víctimas del recuerdo, pero no olvidemos, porque si olvidamos estaríamos tentados a cometer los mismos errores. Ahora, Padre, te ruego, te doy las gracias por este enorme privilegio de permitirnos estar juntos en tu nombre. Bendice, Señor, el esfuerzo también de nuestro hermano Monzón para que pueda ser reconocido y pueda ser recordado por nuestro país a nivel también internacional. Las luchas que hicieron todos estos hombres por defender también nuestra patria. Bendícenos, Señor, danos esa paz, trae paz a nuestros corazones. Y bendice, Padre Santísimo, cada una de las palabras que se van a decir acá, para que nos conduzcan también a no olvidar, pero no vivirlo con odio, con tristeza, sino para no caer en esos mismos errores. Gracias te damos, Señor, por esta bendición. Bendice a nuestro hermano Luis Monzón, bendice este evento, y gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que nos acompañan. Bendice a cada uno de los participantes y del público, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dejo con ustedes al señor director y productor, licenciado Luis Monzón, para iniciar este importante conversatorio. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes, amigos, todos los actores de este evento que vamos a recordar 30 años después. Agradecer pues al Centro Cívico Cultural Legislativo, a la Unidad de Cultura, Arte, Deporte de la Asamblea Legislativa, al presidente Norman Quijano, que nos apoyó y nos permitió entregar esto, y al nuevo presidente Mario Ponce, que pues también está apoyando estos eventos culturales e históricos. Es importante hacer hincapié de que este es un evento que está recordando un evento histórico, porque han pasado más de 30 años desde los eventos que vamos a hablar de la ofensiva de 1989, que dieron paso al desarrollo y a la culminación de la paz en el año 92. Por lo tanto, tenemos que hacer también mención de que dentro de un punto de vista histórico, la ofensiva de 1989 fue la batalla más grande en el continente americano durante el conflicto de la pasada Guerra Fría, pasado siglo XX, los años 80. Por lo tanto, es un gusto para mí, es un privilegio poder contar con estos participantes
Le agradezco mucho al coronel Marco Argumedo, autor del libro Historias con alas de metal. Definitivamente el evento se llama La expresión literaria en los 30 años de la ofensiva 1989 y los recuerdos de paz. ¿Por qué la expresión literaria? Porque cada uno de los que están aquí presentes han escrito y han presentado sus obras. Entonces le agradezco al coronel Marco Argumedo, al licenciado Francisco Jovel, firmante de la paz, también por hacernos honor de estar con nosotros, al general Juan Orlando Cepeda, al coronel Castillo, gran amigo, que sin él pues, no podríamos haber hecho esto. Gracias de verdad por estar acá. Al poeta Jorge Ramírez, gracias, con él hemos platicado muchas horas. Tengo su libro, le felicito por su trabajo, a cada uno de ustedes, y a cada uno de ustedes también lo felicito por estar aquí presente y hacer tiempo para aprender un poco más. Definitivamente este es un tema muy extenso, es muy complejo y es muy importante para la historia y la cultura de El Salvador y pues definitivamente del continente. Siendo así, pues pasemos al tema que nos ha traído aquí a reunirnos. Este día también se presenta la segunda edición de El Salvador Gaceta. El Salvador Gaceta hace un año hizo la presentación de su primera edición, que fue... Voy a quitar esto para que no historia. La primera edición del Salvador Gaceta pues fue esta que están viendo acá, y no me voy a detener mucho en eso, solo se lo menciono porque cada edición de El Salvador Gaceta tiene un contenido conceptual, es decir, cada edición se trata de un tema en específico y se desarrolla. Es decir, este tema se dedicó al fenómeno Malborey El Salvador, el gran guitarrista que está en el Cementerio de los Ilustres, se presentó hace un año, y hoy presentamos la segunda edición 11 de noviembre de 2019, dedicada a la ofensiva de 1989, la caída del muro de Berlín, el desarrollo hasta los acuerdos de paz. Voy a hacer una pequeña descripción del Salvador Gaceta. Ustedes, bueno, aquí pueden ver el cartel de invitación que se ha puesto en las redes sociales. El Salvador Gaceta se decidió dedicar esta segunda edición, pues porque, como ya lo mencioné, es un tema trágico, pero también histórico de suma importancia. No hay que dejar de fuera de que, independientemente de la visión que ustedes tengan, para ser más claro, derecha, izquierda, centro, lo que ustedes quieran, es importante estudiar la historia. Si no se estudia la historia, siempre van a seguir alimentando su conocimiento de pura propaganda, y desgraciadamente El Salvador tiene ese pequeño problema, que cada tema está muy lleno de propaganda y no se hacen trabajos históricos científicos al respecto. El Salvador Gaceta solo es una parte de este trabajo, el cual ya se lo voy a seguir explicando, pero les voy a definir cómo está complementado el Salvador Gaceta la segunda edición. Ustedes van a ver en línea, ayer se puso en línea, pueden encontrar en El Salvador Gaceta en Facebook, Tormenta Roja también en Facebook y en YouTube, el reportaje sobre El Salvador, 3 veces campeón mundial en el 87, 88, 89. Por si no lo sabían, El Salvador fue 3 veces campeón del mundial, en mundial de amputados. O sea, aquellos hombres que perdieron una pierna, que perdieron algún miembro, formaron el equipo de amputados y lograron traer mucho orgullo y hacer una gesta heroica para El Salvador. Es así que se coronaron 3 veces campeón del mundo. Es increíble para los que no lo sabían, eso también está incluido. También nuestro amigo el asesor y politólogo José Antonio Castillo nos ayuda con un pequeño reportaje, una pequeña nota que está incluida en El Salvador Gaceta, que en estos días lo vamos a sacar en línea. También pueden ver de que la foto principal es una pequeña sesión de fotografía en donde les deja claro cómo era 1989 durante los eventos que estamos narrando y cómo se ve ahora el 2019. La misma foto esto es Volcán de San Salvador por el Árbol de la Paz sobre la autopista sur. Ven, aquí había un pequeño disparo de mortero en Saquiro y ahora cómo se ve ya moderno, ¿verdad? Esas son de las paradojas de la historia de El Salvador. Sí hay problemas, pero siempre seguimos adelante y ese es el kit de la vida, ¿no? Seguir adelante. Nuevamente pueden ver un reportaje sobre 11-11 Tormenta Roja, que es el cartel que vieron ahí afuera, el póster grande, el banner.
Tormenta Roja es el primer documental sobre la ofensiva de 1989 y los eventos hasta el Acuerdo de Paz científicamente hecho. Ya les vamos a explicar claramente qué significa hablar de un trabajo histórico-científico. Y también tenemos una entrevista con el ex embajador alemán Heinrich Haupt, que mejor que hablar con alguien de la nación de donde fue la caída del muro de Berlín, que lo vivió, nos da su opinión al respecto, porque debemos entender que este tema de la ofensiva, por supuesto que fue muy importante y envolvió a todo El Salvador, pero tiene sus ramificaciones geopolíticas desde antes que comenzara, durante el desarrollo y al finalizar. Y tenemos, El Salvador Gaceta también trae diferentes secciones, como por ejemplo la entrevista con Carlos Mendoza de la Cruz Roja, es decir, otra visión, no solo guerrilleros, Fuerza Armada, otros actores que participaron en la ofensiva de 1989. De hecho, la sociedad civil también fue un actor, aunque no tomó armas, aunque no tomó decisiones pasivamente, también fue un actor de este evento. Y pues abajo, como les mencionaba, Tormenta Roja, todo esto dirigido y producido por Lobo Estudios 19, que es el estudio que se está encargando de todo eso. Ahora, El Salvador Gaceta, segunda edición. Vamos a seguir poniendo en línea los reportajes y la información que trae. Para seguir ya y comenzar con el conversatorio que nos tiene aquí reunidos, pues vamos a invitar las citas de los actores y los personajes que dieron pie a esta historia, y vamos a pedir la opinión de todos aquellos que nos acompañan hoy. Es importante, por supuesto, que hay actores geopolíticos e internacionales que son importantes dentro del desarrollo de este tema. Por lo tanto, considero que es importante iniciar con el viejo comandante del Partido Comunista, una de las 5 fracciones que formaron el FMLN, es Chafik Handal, y el comandante Fidel Castro de Cuba. No tengo que explicarles qué importancia tiene en la historia del conflicto armado en El Salvador, por supuesto, ya ustedes lo conocen, y les leo que durante el año 1989 hablamos mucho de la ofensiva guerrillera que lanzaríamos sobre San Salvador. Nuestras reuniones de cuartel de ejército eran copadas por ese tema. Esta es una opinión de un comandante, Leonel González, expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y les menciono nuevamente su opinión al respecto en su libro Con sueños se escribe la vida. Se decía... Entonces dice el excomandante Leonel, expresidente de El Salvador: para ello comenzamos a diseñar una ofensiva superior a la del 81 en gran escala. Nos propusimos lograr una nueva correlación internacional que presionara por el diálogo y la negociación. Planificamos durante casi 2 años lo que sería la ofensiva que desatamos a finales de 1989. En esa etapa la Comandancia General decide que es importante que parte de sus miembros que estaban en el interior del país realizaran una gira latinoamericana para sensibilizar sobre la necesidad de entrar a una negociación estratégica. Y se decidió en ese momento que Joaquín Villalobos, máximo comandante del ERP, y yo, Leonel, saliera de gira entre 1987 y 89. Es así como hubieron muchos eventos durante todo el año 1989 que se pueden considerar anteriores al momento más álgido de la ofensiva. Por lo tanto, vamos a empezar con ese tema con nuestros participantes y su opinión con respecto a aquellos eventos geopolíticos o internos que sucedieron antes de que iniciara la ofensiva en la batalla más fuerte. Quiero pedir la opinión para que empecemos de izquierda a derecha al coronel José Antonio Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto de aquellos eventos que permearon esta situación antes de que comenzara la gran batalla? Bien, buenos días a todos quienes nos acompañan y buenos días a todos los que estamos aquí en la mesa. Gracias, Monzón. Quiero expresarte que la ofensiva de 1989 es el evento más trágico que le pudo pasar al pueblo salvadoreño en el contexto
del conflicto armado que estábamos viviendo. Empezar diciendo de que vale la pena mencionar que las primeras 2 bajas que se producen en esa ofensiva son 2 niños, uno de 2 años de edad y otro de 3 años de edad, que en el ataque que realiza la insurgencia a las instalaciones de la Guardia Nacional, una de las bombas pasa más allá y pues es claro, la Guardia Nacional estaba pegado junto también a una comunidad y la bomba va a caer a una casa causando la muerte de estos 2 niños. Este análisis que por nosotros en este momento podemos hacer, tenemos que verlo desde una arista mucho más amplia y un enfoque geopolítico que tiene que ver precisamente con los actores de la Guerra Fría que estaban enfrentados en ese momento. Estamos hablando Rusia y los Estados Unidos. Rusia que a través de la influencia que ejercía sobre este país y con las reuniones previas que hizo Shafiq Handal en su visita a Moscú, logra canalizar el envío de más de 15.000 fusiles para el FMLN, que sirvieron como un aporte muy importante a la guerra. Pero por otra parte también los Estados Unidos estaba dotando de asistencia militar, estaba proporcionando ayuda económica y militar que sostenía el conflicto armado, y así llegamos en un momento dado hasta 1989 en el cual se están sucediendo aspectos de índole mundial, como era la caída del muro de Berlín, que se está dando en Alemania, en la cual se estaba dando el deseo de un pueblo que buscaba salir de ese país y quería derribar el muro por el cual había intentado muchas veces escapar y que le había costado la muerte a miles de alemanes ciudadanos en búsqueda de libertad. La caída del muro de Berlín juega un papel muy importante en el conflicto ideológico este-oeste, del cual uno de los resabios de dicho conflicto era también el conflicto armado salvadoreño, pero por otra parte también a nivel regional se estaban celebrando elecciones presidenciales en Nicaragua que estaban marcando la derrota del sandinismo en Nicaragua y la llegada de doña Violeta Barrios de Chamorro, y todo eso pues no hacía más que el FMLN tuviese que acelerar los planes que para realizar un ataque a las principales ciudades de El Salvador con miras a la toma del poder político del país, porque ese era el objetivo que ellos tenían expresamente señalado. General Cepeda, licenciado Francisco Jovel, voy a pedir su opinión con respecto a los hechos internos del año 1989 y no lleguemos todavía al desarrollo exacto de cuando empezó el 11 de noviembre, sino que todo lo que sucedió antes. Por ejemplo, tengo un escrito aquí que lo pueden ver acá de International Amnesty, que en 1989 reportó que dice así: en los reportes describiendo los hechos en el 89, Amnistía Internacional menciona la respuesta violenta del FMLN después de la negociación del gobierno, de la negación del gobierno a atrasar el calendario electoral para que pudieran participar en las elecciones. De igual manera se refiere a la gran ofensiva militar rebelde y los efectos negativos que dejó en la población. La pregunta para ustedes dos, dentro de su punto de vista personal, por supuesto, es: ¿qué tan importante fue las elecciones de 1989, donde el presidente Freddy Cristiano pues salió electo, y cómo eso afectó para ambas partes y cómo eso afectó la coordinación que nos llevó a la ofensiva? Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero soy el general Juan Orlando Cepeda, quizás protagonista del conflicto, de principio a fin, quizás, y todavía estamos vivos, gracias a Dios, buscando encontrar la paz. Así es. Sí, eso es lo que buscamos siempre. Y la realidad es que el fin último de todo esfuerzo militar es ganar niveles de la paz para encontrar la paz. Por ahí hay un dicho que si quieres paz, prepárate para la guerra. Filosófico, pero hay que saber entender. Entonces, la pregunta que usted me hace es: ¿qué tanta importancia tenía
la elección, el cambio, llamemos, de dirección en el gobierno de la República. Mire, en lo personal yo creo que uno de los analistas por ahí internacionales decía, mire, el presidente Duarte llegó desde 1980, por ahí así, 81, como gobierno de facto en la Junta, a raíz de que ahí en el 82, siendo el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se le logró convencer, y le digo porque sí, participé en una discusión de que se convocara a una nueva constituyente, y fue las elecciones de 1982, sí, el 82, 27 de marzo, 28 de marzo, y que se iba, más que todo una elección, era una consulta popular, que ¿qué quería el pueblo? Si ellos quieren que realmente siga un régimen democrático o quieren una opción centralista como la que estaba mostrando o buscando realmente la revolución, llamémosle así, los revolucionarios, entonces no van a ir a votar, sencillamente se van a abstener, pero se convocaron a elecciones y se nos vino una ofensiva, y esa para mí fue histórica porque sí fue muy fuerte. Y para mí las 3 ofensivas que se registran pues a lo largo de los 12 años o 13 años de lucha militar, pues fue una de estas. La primera fue de la 81, que le llamaron la ofensiva al final, la ofensiva final. La ofensiva yo le llamo de boicot a las elecciones para elegir una constituyente, pero la cuestión era que ya se había diseñado una apertura, llamémosle una apertura democrática. Y les digo, yo sí creo que, ¿cuál es la motivación principal para que nos llevara a una guerra tan larga? Para mí son 20 años. Sencillamente la disputa por llegar a la toma del poder, por dirigir y conducir los destinos de esta pequeña nación. Y es un deseo natural en el hombre de querer participar, y es por falta de participación. Si la subversión surgió porque, mire, ¿cuánto tiempo tenemos para la exposición? Porque estamos reflexionando un poco. 3, 4 minutos, bueno. Falta de participación de un pueblo, los fraudes y toda esta cuestión, todas esas son causas de origen de índole política. Para mí, las causas de índole política, y ustedes las pueden analizar para no redundar más que las económicas o la repartición de la tierra, incidió en esta guerra. La tierra para mí no fue factor determinante. Y el problema es que aquí las reformas y todo eso siempre lo estamos viendo en función de lucha de clases, en función de la redistribución, y entonces si nosotros le vamos a quitar todo un proyecto, o mejor dicho, si vamos a repartir tierras, esa tierra le va a servir como una necesidad para cubrirle quizás lo más vital, le da certeza al campesino. Pero eso de quitar bandera realmente no fue. Pero volvamos al caso de la política. Entonces Duarte, acuérdense que fue de la democracia cristiana. La democracia cristiana se dejó infiltrar por opciones extremistas, y del movimiento popular social cristiano, de la extrema, llamémosle la ultra izquierda, pues realmente salen muchos de los cuadros dirigentes de la guerrilla. Pero Duarte tenía aquella mancha de que era de izquierda, y una vez dijo en un discurso por allá en el 82, cuando fueron las elecciones, cuando ganó Molina, entonces dijo que no iban a alcanzar los postes para colgar a los militares. Expresiones que quedaron por ahí grabadas en el inconsciente colectivo del 72, así es. Pero entonces se convocó primero a una elección para la constituyente, que le diera una nueva constitución que recogiera todas las aspiraciones
los fines que la sociedad quiere en El Salvador. Se hizo, después venía una elección y ahí venía la posibilidad también de un cambio de gobierno para que la misma Asamblea Constituyente pudiera decidir, y ahí nace el gobierno aquel de transición. Pero cuando pierde, y después vienen las elecciones que la ganó Duarte en el 84, ya en el 89 ya se le dio oportunidad de participar. El FDR vino y participó en las primeras elecciones en el 88 para tal. No hay, como quien dice, pretexto para seguir con la guerra si ya quieren incorporarse a un proceso democrático. La lucha armada y la opción violenta es incompatible totalmente con la opción democrática de las elecciones. No se puede juntar jamás. La una rechaza y la otra lo rechaza también. Entonces no puede ser. Entonces, si Duarte provenía de un sector, llamémosle revolucionario entre comillas, no podía negociar la paz. Pero hoy llega un hombre, hoy sí, ganó un hombre totalmente de derecha. Y Arena con un nuevo proyecto liberal, con nuevos, llamémosle extremistas. Ahí empieza a definirse una polarización, porque son eminentemente ideológicas políticas. Entonces la paz no se firma entre los mismos, se tiene que firmar entre los contrarios. Por eso yo lo importante, hoy va a llegar un presidente del otro lado para que firme con el otro lado. Los polos finalmente, los polos opuestos, si queremos la paz o caminar, buscar movimiento, tienen que ponerse de acuerdo. Yo eso lo veo así en ese sentido, y por eso es que sí tenía, al menos de su sector, de donde provenía, la autoridad para decir, vamos a firmar la paz, esto es lo que cuesta. Por eso es que él se consagró como el presidente de la paz, pero no es solo porque él, realmente el pueblo estaba cansado y el pueblo lo exigía. Yo veo, el pueblo ya no quería la guerra, nadie la quería. La guerra es un túnel oscuro, sinónimo de violencia, de destrucción, y se pierde todo trazo de racionalidad. Por eso yo siempre digo a los jóvenes, miren, no se metan en ese túnel de la violencia, y sobre todo en la guerra, la lucha armada. Aquí termino yo. Gracias, licenciado Joel. En la pantalla pues tenemos una cita de Michael Kremer, un alemán que escribió un libro, El Salvador Unicornio de la Memoria, el segundo libro, si no me equivoco, editado por el MUPI, el Museo de la Palabra de Consalvi, de Lerdo. Entonces aquí dice, el FMLN lanzó una ofensiva militar contra las elecciones y promovió un boicot al transporte del 16 al 20 de marzo. El propio día de las elecciones hubo enfrentamientos armados en diversas zonas del país. Entonces el FMLN, según sus propios reportes, atacó una treintena de instalaciones militares ese día, y así sigue. Entonces, con respecto a lo que mencionó en general, pues con la pregunta que le hice previo a la ofensiva, es así como el general mencionó, en el sentido de que era necesario que llegara una nueva fuerza como Arena, con el PS no se podían consolidar la paz, ya estaban las negociaciones de paz en camino. Ya nos puede dar su valorización al respecto. Sí, bueno, voy a parar. Mire, la Comandancia General del FMLN, sobre todo y ante todo, se detenía de manera permanente a hacer un análisis o balance de la situación interna, política y militar, de la situación regional centroamericana, de la actitud de los países latinoamericanos y de la coyuntura mundial. Eso era constante, era permanente. A mediados de los 80, la Comandancia General del FMLN estaba clara de que la Guerra Fría, más temprano que tarde, iba a llegar a su fin. Yo mismo con Chapik visitamos Moscú en 1985 y efectivamente nos encontramos, o por lo menos yo, aunque Chapik hizo todo lo contrario por decir que no era así, con una Unión Soviética en franca decadencia.
con un descontento generalizado a nivel de la población, un alejamiento total de aquel partido de la gran potencia mundial de la población, etc. Eso también lo discutimos. De ahí fuimos a Vietnam, 10 años después de haberse dado la derrota norteamericana. La situación en Vietnam nos corroboraba aquella situación. Aquí la Guerra Fría, de una u otra manera, va a fracasar. Desde luego que muchos vietnamitas consideraban que no eran suficientemente firmes los rusos, ¿verdad?, los soviéticos, y que esa era una de las causas. Yo creo que también era una expresión demasiado sencilla. Obviamente las causales eran muy distintas. A nivel de Centroamérica, la situación también estaba experimentando grandísimos cambios. Como ha dicho el general, se estaban dando las elecciones en Nicaragua y nosotros que nos movíamos y teníamos información hasta el último rincón de Nicaragua de cómo estaba el sentimiento ciudadano, considerábamos que era muy factible que el Frente Sandinista perdiera. Y eso habría una situación completamente diferente para la realidad centroamericana y particularmente para el hecho de que Nicaragua era para el FMLN su retaguardia inmediata, de carácter logístico, político, etc. ¿Por qué otra retaguardia que eran lo que considerábamos nosotros nuestra retaguardia política y de la negociación era México? Y México en eso sí, digo, aquí no puede pasar un fusil ni una pistola, por muy fácil que sea obtenerlos en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos nosotros podíamos conseguir las armas que quisiéramos. Teníamos suficiente gente como para obtenerlas y como para meterlas. Pero los mexicanos nos pusieron paz. Y nosotros dijimos, sí, hay que respetar eso porque tenemos que guardar nuestra retaguardia política y de la negociación. Y ahí teníamos oficina y a nuestros representantes, sobre todo en las Naciones Unidas, al cura Moreno, le decían embajador, y muchos conocían más al cura Moreno que al embajador que tenía en el gobierno de San Juan. Y más se informaban con él y más conocían la realidad de nuestro país con el cura Moreno. Entonces nosotros sabíamos que la coyuntura que en El Salvador se había iniciado a partir del fraude de 1972, que le había negado la victoria a Napoleón Duarte cuando estaba aliado con el MNR, la Democracia Cristiana, con el MNR y con el Partido Comunista a través del UDN, había llegado el UDN. Sí, el UDN, sí, la UNO, el fraude ese de la UNO, que se repitió el 77, así por lo menos lo reconocen históricamente prácticamente todos los que han estudiado esto, excepto desde luego algunos que niegan a ver lo evidente. La presidencia del coronel Clermont sería. En la del 77, primero Duarte, después. Nosotros sabíamos que a finales de los 80, la coyuntura que se había abierto, nacional e internacional, a los 70, después del triunfo de la Revolución Cubana, que había abierto una nueva época en América Latina, estaba llegando a su fin. Estaba llegando a su fin el Plan Cóndor de las dictaduras militares en el Cono Sur, estaba metido en una situación Chile distinta, completamente distinta a la que había inaugurado después del derrocamiento de Allende. Veíamos también que habían otros hechos que presagiaban también el cambio de época. Era un cambio epocal el que estaba dándose en ese momento, a finales de los 80. Quiero decir, y voy a hacer un símil, como hoy hay un cambio epocal en América Latina,
quien no logra detectar que estamos frente a un nuevo cambio de época, van a meter las patas políticamente y militarmente o de la forma en que quieran. Pero nosotros sabíamos esa situación. Se le ocurrió una cosa peligrosísima desde el punto de vista de los intereses y de la visión que nosotros defendíamos a Joaquín Villalobos, y llevó una iniciativa a la comandancia que nos puso en una situación muy complicada, que justamente se refiere a esta pregunta. Joaquín planteó: propongámosle a Napoleón Duarte que atrase 6 meses las elecciones, nosotros le ponemos las armas y nos metemos a las elecciones. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. A este se le pasó la audacia, porque hay que reconocer, Joaquín Villalobos, militarmente hablando, políticamente hablando, era un tipo muy audaz, y el equipo con que contaba como que le aplaudía y lo empujaba a que fuera cada día más audaz. Y aplaudían los errores. También, ese era otro, bueno, que ya nos traía desde hace rato, desde los 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a un acuerdo en la comandancia porque era muy difícil, dado, digamos, 5 fuerzas, rechazar de plano a una propuesta que con toda su argumentación presentaba una de las organizaciones, porque eso ponía en riesgo la unidad. Ahí teníamos que buscar también maneras de ponernos de acuerdo, de sacar acuerdos de consenso, para que los acuerdos de consenso tuvieran fuerza a la hora de ejecutarse. Entonces la comandancia nombró a Chafik y a mi persona para que fuéramos, previa solicitud al gobierno mexicano, a una reunión con los partidos políticos que tenían representación legislativa, porque después de todo el cambio de la fecha de las elecciones inevitablemente tenía que pasar por la asamblea. No era una cosa que simplemente la pudiera imponer, qué sé yo, un Duarte. Pero Duarte era el más opuesto, digamos, a una cosa de esa. Por una cuestión, si tú quieres, no le podría decir formal, sino él quería ser el abanderado de la paz, y aquello lo ponía en una situación muy complicada, porque además era como decir: toda la institucionalidad que ustedes han puesto no sirve, y aquí hay que cambiar. Y él empezó a refugiarse en el asunto de que no se podía porque eso era una violación a la Constitución, etc. Yo les digo, si se hubiera aprobado aquello, yo estoy casi seguro que eso hubiera dado lugar más temprano que tarde a una derrota, realmente una derrota del FMLN. Por suerte, los partidos políticos estaban tan enredados en su misma salsa que lo que salió del balneario de Huastepec o algo así se llama, de Huastepec, en México, fue un manifiesto prácticamente contra Duarte, con una ambigüedad, sí, pero no, ¿verdad?, de los partidos políticos. Bueno, aquello no fructificó. Pero puedo hacer un paréntesis en ese momento, licenciado. Tengo aquí una cita de Salvador Samayoa, miembro de la FPL, ex ministro de Cultura, que decía en su libro La Reforma Pactada: el FMLN no quería, por cierto, una intervención internacional demasiado seria. En esa etapa del proceso de paz, de hecho, estaba planificada la ofensiva en noviembre de 1989 y no quería verse forzado a abortarla. En el marco de la ofensiva, de la planificación de la ofensiva, comenzó a discutir el componente internacional de la solución que sobrevendría, tanto si tenía el éxito esperado como si los resultados eran más limitados. Pero aún en esta hipótesis, la participación de Naciones Unidas fue solo una de las opciones que se analizaron en un momento en el que casi todos los dirigentes del FMLN estaban muy poco inclinados
al espacio de intermediación de Naciones Unidas. Por ello, la preferencia de los guerrilleros se inclinaba hacia actores externos cuyas simpatías políticas estuvieran más demostradas y cuya capacidad de presión del FMLN fuera menor que la de la Organización Mundial. Esas son palabras de Salvador Samayoa. Bueno, mira, eso te evidencia. Sí, eso fue después ya. Y quiero. Es que ustedes fueron a Naciones Unidas a pedir primer indicador psíquico. Porque ustedes fueron antes de la ofensiva. Yo me recuerdo eso. Y nos ayudó mucho México, el gobierno mexicano. Y les quiero contar que ya prácticamente ya estaba consumado. Había habido una reunión en Isla Malta y ya Rusia les dijo, no, miren, nosotros no podemos apoyar ya. Y entonces no metamos nada, saquen la mano ustedes también y hagamos que esto se reconcilie, la paz, busquemos la paz. Y eso ya estaba antes, mucho más, en el 88, 87. Brzezinski lo escribe. Todo eso había dado lugar, por ejemplo, a las iniciativas de Esquipulas, la de Contadora, que eran como antecedentes de esa situación, de ese fin de época al que yo me estoy refiriendo. Y entonces, no se dio la tal extensión del plazo. Nosotros teníamos lista la ofensiva. Algunos llegaron a decir, no, eso era paja, porque lo que querían era lanzar la ofensiva. No sé, la verdad es que en buena medida no nos quedaba más alternativa que la ofensiva, porque si no, y así lo decíamos en la comandancia, lo que iba a sobrevenir era una colombianización o guatemalización de la guerra en el país. Es decir, se iba a extender por muchos años. Llegamos, por lo tanto, a una conclusión. La ofensiva general tiene que ser a fondo. Por eso se llamó al tope. Aunque realmente el nombre que se quería poner era Febe, por la bomba. Febe Elizabeth, por la bomba. De Fenastre. Pero se le puso siempre al tope. Se le puso casi como apodo, pero ha quedado como el nombre oficial. A veces a uno le ponen un apodo de cipote y le queda para toda la vida y lo transmite a la familia, ¿no? Así es. Entonces viene y lanzamos la ofensiva. En la ofensiva también había una discusión en la comandancia. La discusión era al tope, bien, pero había dos visiones sobre el tope. Joaquín Villalobos insistía en que la retaguardia está adelante. O sea, esa era su visión, su concepción del tope. La retaguardia está adelante. Nosotros, en las discusiones que teníamos, incluso ampliadas con otros dirigentes y otros comandantes de la guerrilla, Villalobos nombraba la segunda retirada y así la retaguardia podía estar adelante. Bueno, ya esa es una forma de decirlo. Entonces, Villalobos y la RN también, con Eduardo Sancho, desde un principio habían sido muy partidarios del esquema, digamos, que llevó al triunfo a Nicaragua, a los sandinistas. Es decir, un esfuerzo militar que desembocaba en una insurrección popular y el régimen no lo iba a aguantar y entonces se iba a abrir un nuevo capítulo. Joaquín siempre planteó, no, la negociación está después de la victoria. No es para evitar que una u otra parte triunfe. El asunto es que para eso se necesita derrotar. Primero se necesita derrotar. No hay guerra que no termine con una negociación de una u otra manera. Si no, no se estabiliza. Entonces, para terminar, lo que sucede en ese momento es que las dos visiones que habían eran, pero ¿y si no se logra la insurrección? Entonces, ¿qué sobreviene? Planteemos la negociación.
y entonces empezaba el asunto. Se llegó a la ofensiva sin resolver esa dicotomía de planteamiento. Fueron los acontecimientos, ¿verdad? Incluso la de Baena Suárez, la de un equipo de asesores o comandos gringos que se tomaron el sheriff. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Por suerte había ahí una persona como Dagoberto Gutiérrez que tenía suficiente conocimiento de la panorámica global que impidió que los compañeros abrieran fuego contra el grupo de norteamericanos, ¿verdad? Porque, vale. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Desde antes de esa propuesta electoral, se estuvo planteada esas dos opciones. Si se gana, se gana. Si no se gana, hay necesidad de negociación. Por eso, en medio de la ofensiva, se tomó la iniciativa rápida de acudir a Naciones Unidas. Y como bien ha dicho el general, a Naciones Unidas nosotros habíamos llegado desde antes. Y habíamos llegado también desde antes a hacer giras por América Latina, a la que se refirió uno de los carteles que tú mencionabas, de Lionel. Con Joaquín también yo hice una gira por los países nórdicos, Alemania, Bélgica, Holanda, y no quisimos ir incluso a Londres porque creíamos que no daba más. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de crear las condiciones para una posible desenlace negociado de la guerra. Gracias, licenciado. Ya entrando al tema específico de la pregunta. Aquí, es que ese cambio de actitud, digamos, porque lanzan una ofensiva, para mí tenía 4 componentes en lo que yo pude, ya no estaba en cuestiones operativas, pero no se puede desprender en medio de un conflicto. Entonces, primera etapa de usted fue la ofensiva militar, de aproximación, de cercamiento, de confrontación, pero no llevaban objetivo por tomarlos. Yo digo, ¿y qué es lo que quieren con esa ofensiva militar? La segunda etapa era lo del paro y huelga general. Paro y huelga general, que lo convocaron al tercer o cuarto día, por ahí así. Y eso se sintió bien. Paro negro, es decir, del transporte. Y también paro y huelga en todo el aparato de gobierno administrativo. El tercero era la insurrección en sí, la esencia, digamos, del final de un proceso largo, es la insurrección popular, que es la que finalmente va a pedir la rendición o el cambio de gobierno, y estaban en medio de eso la insurrección de los cuarteles de la Fuerza Armada, porque estaba contemplada una insurrección al interior de la Fuerza Armada. Esos 4 componentes. Yo creo que ese era el esquema, pero lo que a mí me extrañó es que si venían a atacar una actitud ofensiva, después cambian una defensiva en medio ¿y qué tomaron? Se tomaron nada más al Cuscatancingo, fue la alcaldía, fue el único objetivo, y alguna que otra defensa civil de Ayutustepec, por ahí decir, pero hasta ahí nomás. Entonces, nada más era para amarrar a la fuerza. Yo quería preguntarle cuáles eran los objetivos. Es que el objetivo fundamental Militares. Bueno, el objetivo militar el objetivo era tomarse el gobierno, derrocar al gobierno. Ese era el objetivo, y no había que ponerse mucho más, sino entrarse en ese. Incluso se tuvo que reconocer a medio combate que había que volver al principio. El plan original le había destinado a las fuerzas militares del ERP tomar la Escalón y San Benito. Pero como esas fuerzas estaban muy ideológicamente condicionadas, aquí iba a haber una insurrección. No se cambiaron a último momento ese destino y se quedaron en el Sacamil, porque allí se iba a insurreccionar a la población. En cambio,
en la San Benito y el Escalón, y no iba a insurreccionarse la población. Yo quiero mencionar a Furiministerio. El libro del comandante Ramiro, José Luis Merino, y en relación a lo que mencionó aquí mi general Cepeda, habla en la página número 113 de que la ofensiva tuvo un grado de planificación con los jesuitas, y lo puede buscar en la página 113 del libro Comandante Ramiro, y más o menos dice en estas palabras: es cierto, dice, que esta ofensiva se tuvo que planificar con un sector de los sacerdotes jesuitas y con la Fuerza Popular de Liberación, y que de esos surgió un plan de insurrección en el cual se iban a insurreccionar algunas unidades militares, siendo la primera que se iba a insurreccionar caballería. Dice él: luego, con la muerte de los jesuitas, el plan no pudo ser echado en acción y al final terminaron, ¿cómo se llama?, yendo para atrás. Digo, al final hay algunas cosas dentro de la ofensiva del 89, por ejemplo, cuando Baena Suárez queda encerrado, hablaba yo con mi general Ponce y me dice: mira, es que Baena Suárez, muchos creen que venía acá a ayudar al gobierno, y era al contrario. Baena Suárez venía a pedir que la mitad del EMPA para allá se le entregara al FMLN y del EMPA para acá al gobierno de la República. ¿Qué nos puede decir? Yo diciendo con lo que haya dicho de manera categórica, como tú lo cuentas, el comandante Ramiro, en Yacuría le informamos nosotros que estábamos preparando una ofensiva y que esa ofensiva iba a tener carácter estratégico. Se lo dijimos a ellos, se lo dijimos a los andinistas, se lo dijimos a Fidel. Recuerdo que, por ejemplo, Fidel Castro dijo: no descuiden nunca la posibilidad de que le lleguen refuerzos por la carretera. Licenciado, esta es la cita que menciona el coronel. Era cierto que un grupo de padres jesuitas mantenían relación con un sector del FMLN y que de esa relación surgió el plan de lanzamiento militar combinado con la insurrección. Las primeras unidades que se iban a levantar eran las de caballería. Con la muerte de los padres jesuitas se interrumpió el proceso, se desarticuló el plan y no hubo oportunidad de recomponer. Habría que pedirle a Ramiro en ese caso que muestre más evidencias, porque en primer lugar no creo que él haya estado directamente vinculado en una cosa como esa. No, Ramiro no tenía ni jugaba ese papel. La comandancia se reunió con Yacuría en Nicaragua, antes, cuando estábamos en el proceso incluso de planificación y todo. Y Yacuría se mostró muy, no solo sorprendido, sino como atemorizado por aquella cosa, preocupado. Y dijo: mira, pero si aquí por lo que hay que trabajar y por lo que todo el mundo está trabajando, los gobiernos, la iglesia, nosotros en el interior, el movimiento sindical, etcétera, es por buscar una solución negociada. Aquí lo que habría que ver es insistir y plantear eso. Yo creo que incluso esa cuestión fue la que dio lugar a que Joaquín Villalobos, que tenía una mayor, digamos, cercanía con los jesuitas, fuera de la FPL, que habían algunos jesuitas trabajando con la FPL, pero trabajando políticamente, como por ejemplo el cura Moreno en Naciones Unidas, ¿no? Y otros jesuitas, por ejemplo, que se reunían con ellos en Nicaragua, pero siempre con la lógica de buscar una solución, un final negociado a la guerra. Y Yacuría sí tenía clara conciencia de que el fin de esa época estaba llegando a su punto. Mira, en Nicaragua los jesuitas sabían que el Frente Sandinista estaba condenado a perder las elecciones, que iba a disminuir enormemente el respaldo de Costa Rica, y que eso iba a cuestionar el respaldo de México, de Colombia, de Venezuela. En Naciones Unidas, por ejemplo, se movió en avión profesamente Carlos Andrés Pérez,
y nos llevaba, así como quien dice, aquí viene Simón Bolívar, ¿verdad?, con sus pastillas y todo, a ofrecerles la carta de solución y nos presenta un plan para darle fin a la guerra a través de un proceso negociado. En todo el mundo, sobre todo y ante todo, era esa búsqueda de la negociación. Y yo estoy 1000% seguro que los jesuitas y particularmente Yacuría estaba sumamente comprometido con esa búsqueda, no con la búsqueda de un insurreccionamiento. Incluso lo cuestionaba sobre si eso era factible. Ellos tenían más conocimiento, si se quiere, de cómo estaba la situación interna de San Salvador que nosotros, tanto en el monte como en el exterior. Ellos sabían que el levantamiento insurreccional era muy, pero muy difícil. Licenciado. Aquí está haciendo un montón de cosas. Sí, ahí no íbamos a pasar a lo de Suiza todavía. Ya volvió. Pero aprovechando que está aquí, General. nosotros no hablamos, nos conocimos estuvimos en compás, solo con la cuestión de Yacuría. 2 semanas antes yo estuve hablando con él personalmente por teléfono, porque para que se incorporara en investigación de la bomba de Fenastra. Entonces, y que iba con las instrucciones, yo era viceministro entonces del presidente Cristiani. Dígale a don Freddy, al señor presidente, que con gusto, encantado, yo me voy a incorporar cuando regrese, porque voy a recibir unas condecoraciones a Alemania y a España. Allá me voy a tratar unas 2 o 3 semanas. Eso fue una semana, unos días antes de la ofensiva. ¿Qué es lo que pasa? Yo le pregunto, y tú me preguntas, ¿cómo puede ser si él estaba en Europa y de repente aparece ahí muerto? Apareció el día jueves, el día 15 o 16. Yo le pregunto a Tojeira, porque le hemos hablado de eso, ¿qué vino a hacer? Porque él dice que él lo fue a traer en la noche. Pero les cuento esto porque esto no ha salido a luz nunca. Yo he hablado con él un montón de veces, con Tojeira, y que andaba, mire, yo, la única explicación que le encuentro es que él no quería y estaba tratando de convencerlo a ustedes al frente que no lanzaran eso, que era una locura. Y que él cree que se vino cuando se dio cuenta a ver si la paraba. Eso es la explicación que me dio Samir Tojeira. Se lo digo eso porque yo no creo que ya a esas alturas del camino, este Bresín que habla ya al frente y la opción revolucionaria de la lucha armada, la insurrección, como forma de llegar a la toma del poder, ya estaba prescrita, no había. El perspectiva dice, sin techo y sin piso. Dijo, ya no hay perspectivas. Gracias, general. Vamos a desarrollar un poco más del tema de los jesuitas más adelante, pero ahorita para seguir en la línea cronológica, antes de llegar al mero 11 de noviembre, que ya estamos cerca, una pregunta exacta para los actores. Y siguiendo esta cita de John Singlaub, que es un análisis que hizo la Free World Foundation en el 90, 89, que dice que el ejército salvadoreño está tratando de la creación de casas de seguridad y depósitos clandestinos de armas en San Salvador el pasado mayo. Porque hubo el caché más grande de armas capturado en mayo del 89. Entonces la pregunta exacta es para los actores, ¿sabía el ejército de la ofensiva antes que iba a suceder? ¿Sí o no? Coronel Marco Argumedo, ¿sabía el ejército? ¿Tenía información al respecto? ¿Cuánto antes sabía? Buenos días. Soy el coronel Marco Argumedo, soy piloto de combate. Y durante el conflicto me desempeñé como piloto de combate. Su pregunta fue respecto si sabíamos o no. Nosotros, para la base de Comalapa, fuimos concentrados 72 horas antes, asumiendo que la ofensiva iba a comenzar el domingo, un viernes concentrado. Sí se sabía que iba a suceder algo, no se sabía qué y con qué magnitud. Y esa era la premisa que todos teníamos. Todos quedamos en alerta, quedamos pendientes de qué era lo que iba a suceder. Sorpresivamente, caso particular, para Comalapa, nos atacaron el día 11, a las 23:45. Entraron a la brigada, rompieron todos los cercos, pasaron todas las minas y llegaron como a 100 metros de los hangares. Nosotros estábamos en los hangares, y estaba en los hangares durmiendo porque estaba de emergencia, no estaba de alerta, no estaba en primera línea, de emergencia estábamos en segunda línea de ambulancia. Yo estaba de emergencia y me fui a dormir ahí.
No me tocaba dormir en los hangares, pero de repente comenzaron los disparos, el ping, ping, ping en la columna de los hangares. De ahí disparaban con el famoso RP-81, que es el RPG con mortero 81. Veíamos una lucita rosada, nosotros estábamos enfrente de los hangares viendo nada más, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos analizando, todo el mundo estaba analizando qué hacer. Y veíamos los RPG salir desde la laguna de oxidación, de los levantos de desechos de la brigada, caían en la rampa. ¿Por qué razonamos eso? Porque es parte de la balística. Caían planos. No caían en total, caían planos, comenzaban a rebotar en la rampa, caían en la puerta de los hangares, atravesaban la puerta de los hangares y le pegaban a los aviones. No explotaron, explotó uno que explotó hirió en la pared de los hangares, O sea que, e hirió a un mecánico, nada más. así que estuvieron cerca de destruir los aviones. Estuvieron cerca, los aviones estaban dentro de los hangares, full de combustible. Si un avión estaba dentro de los hangares, la brigada se acabó. La brigada se acabó. Paradójicamente se desarrolló la cosa y de repente escuchamos el sonido de un UH-1M arrancando. Comenzó y para nosotros fue una gran alegría. Vamos a despegar. Despega el helicóptero, arranca, despega debajo del fuego y de repente y el sonido que se disipó, se fue en el helicóptero. Y los peruanos quedamos, ¿qué pasó? Adelantando para qué fue lo que sucedió. Los dos que fueron a arrancar el helicóptero eran el copiloto del helicóptero, del N, que es un helicóptero artillado, y el copiloto del 500 que estaba en el helicóptero pequeño. Ninguno de los dos podía manejar el sistema de armamento. Así que lo que hicieron fue irse para salvar el helicóptero. Pero esa acción desincentivó a la subversión y se fueron. Ellos creyeron que lo iban a atacar y eso fue lo que sucedió. Como les digo, lo supimos nosotros, y continuamos. El helicóptero que estaba de alerta, que tenía que despegar, no despegó por circunstancias que después se suelen aclarar. Pero sí sucedió el primer día. De ahí para allá comenzamos a operar normalmente. Pero hay un tema que sí me interesa tocar respecto al caso de que el FBR esperaba la insurrección del pueblo, pero como lo esperaba con respecto a nuestra reacción de la Fuerza Armada. Nosotros teníamos experiencia en combate urbano, era poco la experiencia que teníamos. Entonces, el FBR lo sabía, y sabía que se atacaban las poblaciones o las colonias que atacaban. Nosotros íbamos a reaccionar inmediatamente en contra de ellos, sin importar que había muertos civiles. No sucedió así. Se hizo un análisis y se comenzó a operar de tal manera de que se comenzó a dar frente a ellos, despacio. La Fuerza Aérea sí llegaba, platicaba con ellos, pero no tiraban indiscriminadamente. ¿Sí? Teníamos objetivos específicos en los cuales disparábamos, que eran que nos orientaban a la gente que estaba en tierra, indiscriminadamente. Hay muchas acusaciones de nuestros ataques indiscriminados a la población. Nunca sucedieron. No estaría aquí parado frente a ustedes como piloto de combate que ha tirado bombas y cohetes hablando sobre este tema. Yo cumplí mi misión y la cumplí de la mejor manera que pude. Y todos lo hicimos, todos nosotros los militares. Tenía algunas notas y posiblemente para hablar de un tema que nos ha tocado. Como te digo, es respecto al nombre de la ocasión que estamos celebrando. Se llama la ofensiva hasta el tope. Quien le dio el nombre, el frente, y nosotros la adoptamos. Ese es el problema. O sea, con el nombre de ofensiva hasta el tope, no se dimensiona el horror que nos trajeron nosotros. ¿Sí? A tal grado de que ahora nuestras operaciones militares se llaman masacres. Así se llaman ahora. La muerte o el asesinato de las personas se llama ajusticiamiento. O sea, es tan suave la forma en que la estamos asignando que no nos deja dimensionar el horror que nosotros hemos sufrido durante muchos años. Y digo nosotros, porque yo fui parte de eso, tengo familia que nosotros también. Entonces, esa es una parte de la reflexión que sí quería sacar en este día, para que analicemos
en realidad fueron honores. Gracias, coronel. De hecho, es bien importante, ya vamos a pasar a la pregunta de esta persona, solo es bien importante lo que usted acaba de decir, porque definitivamente al final lo que salieron perdiendo fueron los 4.000 civiles, más de 4.000 civiles bajas que resultaron de la ofensiva de 1989. Pero volviendo ya al desarrollo cronológico del evento, sucedieron dos eventos justo antes del 11 de noviembre que marcaron, o se dice que marcaron el desarrollo de este evento. Uno, el 30 de octubre del 89, pues el FMLN ataca la instalación del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, utilizando coches bombas. Algunos dicen coches bombas, otros dicen que fueron lanzadas y vieron unas bajas civiles, cayeron en una gasolinera. Y el 31 de octubre fue la masacre de Fenastres, que pues fue una gran explosión y murieron alrededor de 8 sindicalistas y muchos heridos, alrededor de 16. Fue la del 30, pues definitivamente muy pocos la conocen y muy pocos hablan de eso. Es paradójico, porque esa vida vale menos. Pero la de Fenastres es la que más tiene rimbombante suena con respecto al tema de la ofensiva. De hecho, el licenciado mencionó muy claro de que muchos de las organizaciones de guerrilla tenían que la ofensiva había sido lanzada por ese activo. Sin embargo, en la entrevista de que 11-11 Tormenta Roja y los estudios 19 hizo a Raúl Mijango, jefe de las Fuerzas Especiales del ERP, él dice que la masacre de Francia no tenía nada que ver con la ofensiva. Dice que el nombre solo fue un estribillo para aprovechar lo que había sucedido en octubre. Esa es su opinión. Y pues después de esto, el Frente públicamente decide retirarse de las mesas de negociación y 2 días después lanza la ofensiva hasta el tope en 1989. También hay que hacer una mención especial. El 9 de noviembre había caído el muro de Berlín. Eso es importantísimo, porque como lo que hemos mencionado, y para todos los que conocen el conflicto armado de El Salvador, la geopolítica, el conflicto geopolítico internacional permeaba la historia y la realidad de El Salvador en gran manera. Es decir, Rusia, Estados Unidos, Vietnam, Cuba, Nicaragua, no hay que mencionar la importancia que tienen con respecto al desarrollo de esto, pero era muy importante. Y llegamos, por supuesto, al 11 de noviembre. El 11 de noviembre, pues, tengo que hacer una mención especial con respecto a lo que sucedió el 11 de noviembre. En los sistemas de difusión y video del ERP o Radio Venceremos, también de Radio Fernando Martí, la vocero de la FPN, mencionan que la ofensiva comenzó a las 8 de la noche. Hay videos oficiales de ellos, hay declaraciones oficiales, pero eso no fue así. La ofensiva de 1989 empezó alrededor de las 10 o 11 de la mañana, cuando las fuerzas de la FARC lanzaron las catapultas y fallaron en la Guardia Nacional y cayeron en unas colonias vecinas matando a 2 niños. Es decir, voy a leer aquí lo que dice acá en F, el 11 de noviembre, la mañana del 11 de noviembre del 89, 4 bombas dirigidas por el FMLN FAL, el Partido Comunista, hacia el cuartel central de la Guardia Nacional, cayeron en una comunidad vecina, destrozando a los niños Juan Carlos Rodríguez Aragón, de 4 meses de edad, y Henry Chica, de 13. Este desubicado ataque fue el preludio de la ofensiva hasta el tope que inició esa noche. Entonces, hay que hacer hincapié y hay que trabajar para que la historia de El Salvador llegue a un punto más cercano a la objetividad, porque estamos muy alejados de la objetividad y es por falta de conocimiento. Es un error decir que la ofensiva nació a las 8 de la noche, y otros también puede ser a propósito que lo manejan, pues, porque este no es un tema que le gustaría a nadie que estuviera en su currículum, pero desgraciadamente eso fue como inició la ofensiva. Entonces, podría cada uno de los participantes ilustrarnos cuál fue su participación y su experiencia en el momento en que inició la ofensiva. Comenzando aquí con el coronel José Flores. Bien, gracias. Y bien, vamos a parar para que me vean al fondo. Yo soy el coronel José Antonio Castillo, me correspondió a mí la última etapa del conflicto armado, vivirla. Soy el primer cadete de la promoción, de mi promoción, que en 4º año salió a combatir la ofensiva precisamente al sector de lo que es la San Benito,
la retaguardia que se tenía en ese momento, el anillo de seguridad militar que estaba encomendado, y yo sí puedo corroborarla estudiando, porque esta historia la tenemos que recomponer, escuchando y leyendo precisamente la información que tienen los autores de la guerra, tanto de una parte como de otra. Yo en lo particular sí, nosotros supimos, los cadetes de la escuela militar, que se venía la ofensiva de 1989. En ese momento mi mayor Carlos Camilo Hernández nos dice, nos reúnen y nos comunican que a las 10 de la mañana dará inicio un ataque muy fuerte a San Salvador y que consideran que puede convertirse en una ofensiva. Efectivamente así fue. El ataque comenzó a las 10 de la mañana y tuvimos comunicación ya que estaba siendo atacada la Guardia Nacional. Precisamente ese ataque a la Guardia Nacional que cobra la vida de dos niños, y ahí lo vemos que de 4 meses de edad y 2 años respectivamente, de acuerdo a lo que acá me informa, es precisamente el inicio de una sangrienta ofensiva en la cual se tomó como escudo a la población civil, porque yo me tuve que sacar, entrar a Mexicanos, indicar dónde vivían mis papás, ver que estaba tomado y las casas les estaban haciendo boquete, pared por pared, y podían comunicarse en una colonia desde una esquina hasta la última, y desde ahí salían los disparos de francotiradores que impedían el avance de las tropas que estaban ya precisamente alrededor de las colonias. Eso, creo yo, es el momento en el cual se desata la ofensiva y que comienza a cobrar cada día que pasaba mayor fuerza, hasta que llegamos al momento en el cual sí se le ordena a la Fuerza Aérea que posterior a que la Cruz Roja y la Cruz Verde hubo evacuado a la población civil y que salieron con banderas blancas, hasta entonces vino el ataque de caballería, vino el ataque de la Fuerza Aérea y pudieron también las unidades de infantería lanzar lo que eran con las unidades de apoyo de combate, precisamente a donde estaban parapetadas las unidades de la guerrilla en ese momento. Quizá uno de los aspectos más importantes de mencionar es que tanto en la ofensiva de 1981 como en la ofensiva de 1989, el FMLN le apostó a la insurrección nacional, al grado tal de que algunos de los guerrilleros traían 2 y 3 armas cargando, porque creían que la población se las iba a pedir, se las iba a solicitar y que el pueblo se iba a unir a la ofensiva. Lo que en realidad pasó, y en mexicano la experiencia particular, que es donde la Mara Gallo, que ya estaba en ese momento, se integra ¿sí? a la lucha, y es una de las pocas partes de la historia que están ahí todavía que no salen. Este esfuerzo tiene que salir. Yo estoy también construyendo mi aporte literario, yo estoy escribiendo lo que no se dijo del conflicto armado salvadoreño, como esas cosas. Aquí venía Joao Clemente Baena Suárez a El Salvador, las muertes que han quedado en el olvido, y creo que hoy, 30 años después, y que podemos sentarnos aquí con el licenciado que en ese momento integraba la comandancia general del FMLN, Roberto, llamado así, Roberto Roca, y ver ahora para atrás. Yo creo que este es un momento, un punto de inflexión en el cual deberíamos apostarle a la paz y a la reconciliación, aún sabiendo que hay cientos de víctimas a las cuales no se les va a poder hacer justicia a todos. Porque creo yo que un aspecto muy importante para lograr la reconciliación, no se va a poder lograr ninguna reconciliación sometiendo a unos y dejando libre a otros. Yo creo que este es el punto en el cual se debe de tender un puente en el cual o se juzgan a todos o no se juzga a nadie. Pero no puede quedar, como se llama, la historia pintada de una sola manera. Gracias.
General Cepeda, con respecto al inicio de la ofensiva, los BIS y las fuerzas especiales del ejército estaban actuando en la periferia de San Salvador y sobre todo afuera. ¿Cómo es posible que la guerrilla haya podido entrar a las capitales, a las ciudades más importantes de El Salvador y realizar la ofensiva? Bueno, mire, yo quiero aclarar primero que ya en noviembre yo ya era miembro del gabinete de gobierno y estaba actuando en mera operativa. La parte operativa le correspondía al jefe de Estado Mayor. Usted probablemente leyó por ahí en el libro los perfiles, el dispositivo que se montó, pero eso fue estructurado debido a las evidencias y los movimientos que estaban ya detectándose de la aproximación, porque esta ofensiva no se va así en un momento ya arrancar. 2, 3, 15 días, un mes antes empezaron a preparar al menos todos los movimientos y eso se detectaba. Yo, mi participación, si volviendo a la pregunta, es que no quiero entrar en la cuestión de por qué penetraron. La naturaleza del conflicto. Acuérdense que altamente el tipo de guerra revolucionaria tiene un montón de modalidades, pero la guerra siempre revolucionaria es un pequeño combate, guerra de guerrilla que dan algunos. Aunque ya esa era para mí es como la ofensiva, la etapa de ofensivas estratégicas. Ahí en el libro, eso es un aspecto conceptual. Pero como miembro del alto mando, nosotros prácticamente el Estado Mayor, el que manejó todo y tenía un centro, llamémoslo, neurálgico, donde estaba el centro de operaciones tácticas militares, pues estaba en nosotros, en el Estado Mayor, no podía entrar cualquiera. Pero nosotros desde el día lunes o martes siempre las unidades de inteligencia, por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia, creo que el día miércoles o jueves, hubo una reunión con ellos, fuimos con el presidente Cristiano, hoy llegaron allá al Estado Mayor a darnos una apreciación, y si alguien se atrevió a decir que la ofensiva iba a comenzar el fin de semana, probablemente dijo viernes o sábado, y se atrevió a decir que a las 6 de la tarde. Eso fue la inteligencia estratégica que era la DNI. Y creo que el jueves también hubo reunión con la inteligencia militar que también coincidieron y hablaban de las 10 de la noche, otros decían a las 12, porque siempre cuando se da una orden, ellos han de saber mejor. Quizás había en los planes operativos tienen que establecer la hora, el día de y la hora que dicen hora H, a la hora de comenzar. Pero no todo eso se cumple tal como dicen las órdenes para que llegue hasta el último soldado, al último combatiente, requiere una gran coordinación y no todo sale tal como se planificó. Por eso creo yo que ese evento de la Guardia han resultado por los movimientos, porque no fue exactamente la Guardia, fue más un poco el calor. Le voy a leer lo que dice Raúl Mijangos con respecto a ese evento. Dice: cuando cayeron las bombas de la Guardia, nadie sabía qué pensar. Él es de leer si había o no comenzado en la mañana, pero fue más una táctica dilatoria o disuasiva de las FARC, porque fueron las FARC, el Partido Comunista, el que lanzó inclusive esas bombas, para lograr entrar a la ciudad. Al final las cargas cayeron en las colonias alrededor y mataron a los niños. Eso es lo que dice Raúl. Yo en realidad los detalles respecto así poco lo que es bien interesante ese tema del inicio de esas bombas, porque hay muchas versiones, no hay una objetiva, no sabemos. Si verdaderamente el FMLN como comandancia general que tenía un organismo Estado Mayor, tiene que haber determinado la hora exacta, que no se pudo transmitir a lo mejor, porque a lo mejor respuesta a la que usted que era parte de eso. Yo aquí termino porque realmente no participé en las funciones de... Efectivamente. Bueno, algo que dice el general es completamente cierto. Miren, nosotros íbamos a mover más o menos 2.000 combatientes, más fuerzas de apoyo. Pretender poner una hora exacta, ¿sí?, milimétrica, como que fue una operación especial, cosa imposible. La ofensiva podía haberse dado
a una hora determinada porque descubrían una fuerza y se abría un enfrentamiento. Usted está hablando del PRPC. No, de todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba en una organización como el FMLN, conformada por 5 organizaciones? Había esas cosas que a veces se vuelven un poco irracionales, tontas, si se quiere, pero siempre hubo algunas unidades menores y a veces los mandos que como querían ser los padres de la criatura y buscar el protagonismo y aparecer como los Rambos de la película, no sé qué. Seguramente así pasó con la gente que organizó ese asunto de las normas. A nosotros nos sorprendió. Incluso increpamos en el sentido, esto puede delatar la ofensiva. Este intento fallido, que además muy mal planificado, lo que pone en alerta es al ejército y pone en una situación de desventaja muchas de las fuerzas que van a operar por eso. Bueno, ahí hubo 1000 explicaciones, como siempre hay. En esos momentos hay 1000 explicaciones. De hecho, licenciado, hay reportes de la Fuerza Armada que dice que por eso los guíes se pensaban movilizar de regreso a la ciudad. Ahí tienes tú. Entonces, lo que nosotros le recriminamos particularmente a Chafí y a la gente que estaba allí junto con él, sus miembros de Estado Mayor, era eso, que eso alertaba, porque sí estaba planificada para ese día. ¿A qué hora? No teníamos una hora, era la noche. Era la noche. Es un evento Que se salió del plan. Que se salió del plan y que incluso puso en riesgo el plan. Porque inmediatamente empezaron a buscar en casas de seguridad. la posibilidad de casas de seguridad. Desde la noche antes. Ese ataque de un sur, la unidad de Chapí. Sí, de la FARC. De la FARC. Chapí se dijo, no, yo no tengo información sobre esto. Cosa que también para nosotros era creíble. Porque mira, como bien ha dicho el general, se trata de una guerra irregular, no una guerra regular. La guerra regular es imponen hora, nos vamos a desembarcar en tal punto y un montón de cosas así. La guerra irregular no. Por eso no ha vencido el gobierno a las pandillas. Porque con métodos de guerra regular quieren combatir la irregularidad de las acciones que ellos hacen. Eso no se puede. Sí, allí es donde entraría mucho la inteligencia y el combate fuera de los métodos regulares. Por los métodos regulares las pandillas se van a volver eternas aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo pasó, si se quiere, y me gusta que voy a aclarar al capitán, coronel, perdón. El coronel, el coronel lo ha dicho, fallaron las cuestiones en la Fuerza Aérea. Esas sí eran en la noche, no eran en el día. ¿Por qué? Porque consideramos que había que buscar impedir que levantaran la aviación y sobre todo los helicópteros, que son más apropiados para guerra irregular que un avión y guerra urbana. Y qué bien que hayan esperado. El gran problema con que nos topamos nosotros es que la gente, en vez de como se creía supuestamente que iba a aplaudir y se iba a sumar a la cosa que también hay que decir, no es cierto que tuviéramos fusiles para andar repartiendo. Yo no sé si alguna organización tenía 3 o 4. A nosotros como PRTC, debido a un desertor, nos habían ocupado más de 400 fusiles, más de 2 millones de municiones, kilómetros de mecha lenta y mecha explosiva, granadas de RPG-7, morteros, etc. Meses antes, nosotros íbamos con la munición contada, como lo debe hacer un guerrillero en todo caso. ¿Quiénes botan los tiros? Los de los
fuerzas regulares, eso crea cortinas de fuego. No, el guerrillero tiene que economizar tiro contra tiro. Que se hacían boquetes en el campo, sí, porque no creíamos que no pudiera levantar la región porque aquello había fallado. Entonces había que abrir boquetes porque la forma de protegerse era después de todas las trincheras urbanas. Es una guerra, no hay que ponerse tampoco en esta cosa de que en una guerra, y lo voy a decir así, no van a haber muertos y no van a haber civiles muertos, si los hay. Incluso en El Salvador, hay que decirlo, civiles hubo muertos desde que comenzó la guerra hasta el final. Pero díganme ustedes una guerra en donde lamentablemente eso no se ve. No hay, no habría guerra. ¿No? Así le llaman algunos daños colaterales. Yo le llamo daños indeseables para cualquiera de las fuerzas. El ejército no va a querer estar matando por matar, ni la guerrilla matar por matar. Ahora, que pueden haber múltiples equivocaciones que agarran y matan al que no debía, de un lado y otro, eso es lo lamentable. Las guerras, incluso regulares, matan más civiles que las guerras irregulares. Si no ven ustedes lo que pasa en el Oriente Medio, El conflicto que tenemos actualmente que ya lleva a muerte. entonces, Gracias, licenciado. Una pregunta. Voy a leer esta cita que dice que en noviembre, primero el presidente de la clase trabajadora del norte y este de San Salvador, después de Rico del oeste, se volvieron objetivos de furiosas batallas urbanas. Un tercio de la nación que había sido perdonada anteriormente por la mayoría de horrores de la guerra, la experimentaba de primera mano con su total fuerza. Esto es del libro Reckoning, An American Russian Report. Y para eso quiero invitar a nuestro segundo, a otro invitado especial que tenemos este día, el poeta Jorge Alberto Ramírez. Él es autor de El amor, utopía o realidad. Quiero que por favor nos acompañe acá, por favor. Él tuvo su experiencia en esa época de la ofensiva. Agradezco su libro. Él está preparando su segundo libro y este segundo libro va a tener mucho más incidencia con respecto a la ofensiva de la portada. Entonces, podría contarnos usted, por favor, poeta, cuál fue su experiencia ya cuando empezaron los combates y en la zona donde usted vivió la terrible y trágica historia de la ofensiva. Bien, muchas gracias. Agradezco a Luis que me haya invitado a este evento muy importante, a mí como parte del escritor, ¿verdad? Y yo soy un tanto así investigador de la situación que se dio y se seguirá en este país. Todo esto está pasando es precisamente herencia de esa cuestión de la guerra que se dio en nuestro país, y es necesario que estos eventos que sean haciendo ahora esa unidad. Bueno, ok. Bien, me dice que le cuente la experiencia que yo viví. Yo quiero ser un poco objetivo en mi posición y como escritor no tengo que negar nada de lo que vi y viví. Uno, un 11 de noviembre, ¿verdad? Yo estaba en una casa, yo tenía mucho contacto con algunos compañeros dentro de la lucha